Saludos, soy Daisy Chipluk y en este video vamos a conocer referente a los datos históricos de Rusia. Los datos que voy a estar exponiendo en este video son tomadas directamente de los estudios del histórico más famoso y más respetado de los siglos XIX y XX y hasta la actualidad de Rusia. Es un histórico ruso y él es Vasily Kluchevsky. Él nos menciona en sus escritos de que Rusia no ha sido considerada como un país fijo desde el siglo XII, sino como una tribu, la cual estaba siendo colonizada por otras tribus y otras naciones. Y también, claro, tenía influencia de las naciones eslovacas. Es decir, su idioma estaba constantemente cambiándose y perdiendo su validez, tomando de base otros idiomas, como uno de estos fue el idioma eslavo. Ellos estaban ubicándose justamente en la parte superior del río Volga, que es un río ruso. En este territorio, en el siglo XII, todavía no existía ninguna presencia de los poblados y naciones eslavas. Todo este proceso de estas tribus y creación de una cultura y de un idioma tenía un proceso que duraba desde el siglo XII hasta el siglo XV. Y tan solo a partir del siglo XV es donde surge y se crea la nación que ahorita conocemos como Rusia. El historiador nos comenta de que este proceso no fue antes, sino Rusia se creó a partir tan solo desde el siglo XV. Voy a citar al historiador. Rusia fue una tribu que ha sido creada por influencia de nuevas y diversas influencias, el cual estaba fuera de la influencia de la nativa o tal llamada Gran Kievska Rusia. Rusia fue creada y fue origen de las otras naciones que estaban justamente fuera de Kievska Rusia. En su creación hubo influencia de diferentes factores, tanto las mezclas entre diferentes naciones como culturas de otros países. Además, sigo citando, el historiador menciona lo siguiente. Esta nación rusa siempre fue caracterizada por tener doble cara, por falta de sinceridad y quemi-importismo. Ellos también se caracterizaban por seguir su meta, su objetivo, pero en la mayoría de los casos sin pensarlo. Desde el siglo XV que se creó Rusia como tal, esta tiene el nombre de Velika Rus. Velika Rus, es decir, la traducción Gran Rus. Pero no es Kievskaya Rus. Kievskaya Rus como tal es la nación ucraniana. Además, el historiador nos menciona de que Rusia, a partir de su creación desde el siglo XV, nunca fue considerada como un gobierno, la cual tenía un gobernador y la unión de personas que estaban trabajando para el bien del gobierno, sino se consideraba como el gobierno de propiedades, el objetivo del cual era obedecer y trabajar solamente en los intereses y para el bien del dueño de los territorios, o más bien tierras. Y esta fue la forma y la manera de la cual estaban viviendo los rusos desde el siglo XV, donde se formó Rusia como tal. Y todo esto fue formalizándose hasta el día de hoy. En el relato y la cita que se hizo de este autor ruso, podemos ver claramente de que Rusia como nación no pertenece a Kievskaya Rus. Kievskaya Rus es una nación muy aparte y más antigua en comparación con Velika Rus, que esta sí es la nación de Rusia que surgió desde el siglo XV. Pero empezó su formación desde el siglo XII hasta el siglo XV. Bueno, mis estimados, muchas gracias por ver este video
y hasta los próximos videos, que aquí en este canal nosotros vamos a conocer diferentes idiomas, diferente historia, culturas y mucha información valiosa. Así que suscríbanse en TikTok y en YouTube. Los espero. Y no se olviden de comentar el video.